la semana anterior, nosotros también explicamos de manera detallada cómo es que Esaú es Roma. Es decir, Esaú es una figura de la Iglesia Católica. Entonces aquí dice, y subirán salvadores al Monte Santo para juzgar a Roma y el reino será del Señor. ¿Ok? Eso tendría que decir este versículo una vez que nosotros ya le damos la interpretación adecuada. Sin embargo, lo importante y lo relevante aquí es que están hablando, Abdías está hablando de lugares terrenales, de lugares en la tierra, lugares específicos en la tierra. Ahora, vámonos al profeta Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Estamos buscando referencias de cómo es que Dios va a establecer un reino, pero ese reino está destinado a ser establecido en la tierra, pero además lo va a hacer a través de una nación, que es la nación de Israel. Y para eso estamos utilizando esos versículos. Ahorita estamos haciendo un recorrido por estos versículos, pero al final vamos a hablar nos vamos a concentrar en una profecía específica, ¿sí? Para reforzar todo este aprendizaje. Ok, Isaías capítulo 24, versículo 23, dice de la siguiente forma. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando el Señor de los ejércitos reine, ¿en dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Ok, entonces aquí está Isaías capítulo 24, versículo 23, de una manera más que contundente, específica, concreta, está diciendo que Dios va a reinar desde el monte de Sión en Jerusalén. Ahora, Isaías, el mismo profeta, capítulo 52, versículo 7. Ok, el día de hoy estamos usando muchos versículos, el día de hoy estamos leyendo muchas referencias bíblicas y nos gusta a nosotros hacerlo así. De esta forma garantizamos que no estamos descontextualizando nuestras interpretaciones. Isaías capítulo 24, versículo 23, Isaías capítulo 52, versículo 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Ok? Una vez más, una referencia al reino de Dios en un lugar específico que es Sión, como una referencia a Jerusalén. Ahora, vámonos a un salmo, el Salmo 29, versículo 10. Salmo 29, versículo 10. Este salmo dice, el Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, como resultado de todos estos versículos, nos damos cuenta que Dios va a reinar para siempre, lo va a hacer en la tierra, lo va a hacer desde Jerusalén, ¿sí? Y lo va a hacer una vez que ha restaurado a la nación de Israel, es decir, a los llamados a salir. Los llamados a salir, en una primera instancia, los llamados a salir de Egipto, pero en una segunda instancia, los llamados a salir del mundo, de los 4 ángulos de la tierra. Esto lo encuentras tú en la profecía de Jeremías, capítulo 16. Así es que los llamados a salir son el motivo real o son la base sobre la cual va a quedar fundado el reino de Dios. Ahora, en todos estos versículos nos damos cuenta que el reinado de Dios se llevará a cabo desde la ciudad de Jerusalén. Hoy nosotros sabemos que el que se sentará en ese trono, ¿quién va a ser? ¿Sí? ¿Quién va a ser? O sea, el reino va a estar desde Jerusalén, va a ser la capital del reino. Ok, ahora, ¿quién se va a sentar en ese trono? Pues bueno, hoy nosotros, los que nos decimos cristianos, no por venir de un contexto
nacido de enseñanzas católicas, sino aquellos que nos podemos decir cristianos porque creemos en Jesucristo como nuestro Redentor. Si bien es cierto, es que nosotros como comunidad Será nos hemos resistido al hecho de que se nos cuelguen etiquetas, no queremos que se nos relacione con movimientos judíos mesiánicos, no queremos que se nos relacione con movimientos de raíces hebreas, no queremos que se nos relacione con movimientos de algún otro tipo. Lo que sí queremos que se nos relacione es como una organización que cree firmemente en la salvación por la gracia a través de Jesucristo, con las condiciones o con la interpretación escritural, con la interpretación que está descrita en la Biblia. ¿Por qué nosotros nos resistimos a que se nos pongan otro tipo de etiquetas? Bueno, porque los otros tipos de movimientos ya traen una carga adjunta, ya tienen cierta reputación que nosotros no queremos heredar, porque nosotros no vamos persiguiendo tradiciones. Nosotros no queremos imitar a nuestros hermanos los judíos. Nosotros hoy hemos entendido que formamos parte de una misma nación, pero nosotros al mismo tiempo somos muy respetuosos de la cultura y de la identidad de nuestros hermanos judíos. Así es que nosotros nos mantenemos a distancia, cumpliendo simplemente aquello que Dios nos ha mandado a cumplir, es decir, a escudriñar su palabra, a obedecer aquello que nosotros vamos aprendiendo, cambiando nuestra vida, restaurando nuestra vida, no con imposiciones de hombres, sino con la persuasión que nosotros logramos una vez que nosotros entendemos lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de su bendita palabra. ¿Sí? Así es que, si tú te preguntabas qué tipo de movimiento somos nosotros no somos ningún movimiento especial. Nosotros somos gente que, como tú, cree en Jesucristo, cree en Dios, cree en las Santas Escrituras, cree en la Biblia, cree en el Antiguo Testamento, creemos en el Nuevo Testamento, pero lo creemos que es un todo. No aislamos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Nosotros no separamos las enseñanzas de Jesucristo de las enseñanzas de Moisés, porque el mismo Jesucristo dijo, si tú le crees a Moisés, me crees a mí. Es decir, un requisito para creerle a Jesucristo es creerle a Moisés. Nosotros hoy hemos entendido que muchas de estas cosas han sido distorsionadas a lo largo de la historia, quizás en algunas ocasiones con alevosía, con ventaja, y quizás en algunas otras por ignorancia. Pero lo cierto es que hoy en día entendemos que Dios nos ha llamado a formar parte de esta restauración. Y por eso es que nosotros nos atrevemos a compartir aquello que nosotros hemos aprendido. ¿Ok? Ahora, ¿quién se va a sentar en el trono? ¿Quién se va a sentar en el trono del reino de Dios que va a gobernar desde Jerusalén? Bueno, la respuesta igual la obtenemos a través de la Escritura. Lucas capítulo 1. Vamos a buscar Lucas capítulo 1. Dice, bueno, yo te lo voy a leer. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí es cuando el ángel Gabriel está anunciando a María del nacimiento de Jesús. Y le está diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí? Entonces, aquí ya nosotros nos damos cuenta que el trono en el cual se va a sentar Jesucristo es el trono del reino de Dios. Pero al mismo tiempo hay una referencia al trono del reino de Dios como el trono de David. ¿Ok? Y bueno, esto se debe a que David recibió la promesa de parte de Dios de que de su simiente habría uno que se sentaría en su trono y que reinaría para siempre. ¿Ok? Ahora, para profundizar en este tema, nosotros tenemos que estudiar una profecía. Nosotros vamos a estudiar una profecía casi completa, no la vamos a estudiar completa por cuestiones de tiempo, pero esta profecía, si tú hasta este momento a lo mejor puedes pensar que estamos corriendo el riesgo de descontextualizar algunos versículos y estarlos aplicando. Yo quiero decirte, lo dije al inicio de este estudio, que muy probablemente no terminemos este estudio el día de hoy, pero que vamos a avanzar mucho, claro que vamos a avanzar mucho, y lo que falte lo vamos a dar para la próxima semana.
Sin embargo, el día de hoy yo quiero confirmar que esto que nosotros acabamos de leer, en cuanto a que el reino de Dios va a estar establecido en la tierra, en cuanto a que la capital del reino va a ser la ciudad de Jerusalén, en cuanto al que se va a sentar en el trono es Jesucristo, en cuanto a que ese trono implica la restauración del reino de Israel, todo eso lo vamos a confirmar con la simple lectura de un profeta. Quiero decirte que la gran mayoría de los profetas hablan de esto. Y para esto, antes de entrar de lleno a este profeta, quiero recordarte que en Primera de Reyes, capítulo 12, nosotros nos encontramos con que el reino que había encontrado su máxima plenitud, el clímax de un reino próspero en manos de un rey, que fue el rey David, alcanzó su máximo apogeo cuando su hijo reinó, es decir, todavía David, cierto, alcanzó la cúspide del reino, pero todavía a David le tocó pelear algunas batallas. Sin embargo, a Salomón pues le tocó disfrutar de paz. Durante el reinado de Salomón no hubo guerras. Sin embargo, Salomón al final de sus días cometió errores que lo condujeron a que Dios declarará un juicio sobre Israel. Dios le dijo a Salomón, voy a dividir el reino y sin embargo, por amor a tu padre David, no lo voy a hacer en tus días, sino que lo voy a hacer en los días de tu hijo. Así es que Salomón muere y cuando muere el reino aún estaba constituido por las 12 tribus. Sin embargo, una vez que muere, hereda el reino su hijo Roboam. Roboam, en un acto de, dijéramoslo, imprudencia, él decide incluso aumentar impuestos cuando incluso había ya existido una petición previa por parte del reino, por parte de 10 tribus, ¿sí? Había existido una petición de que bajara los impuestos. Él dice, bueno, no solamente no los bajo, sino que los subo. Como respuesta, estas 10 tribus dicen, bueno, entonces yo ya no tengo nada que ver, ya no quiero tener nada que ver con la casa de David. Y estas 10 tribus fueron lideradas por un hombre de nombre Jeroboam, que además de todo, vale la pena decirlo, es un descendiente de Efraín. Así es que a partir de ese entonces se le llamó a ese reino que se separa, que reino constituido por 10 tribus, se le nombró la casa de Efraín, o también se le hace referencia como la casa de Israel. En algunas ocasiones se le menciona como la casa de José. En el sur se quedan solamente 2 tribus, la cual se le conoce como la casa de Judá. También en algunas ocasiones se le hace referencia como la casa de David. Así es que esos reinos son divididos y Jeroboam, en el afán de evitar que toda la gente de su reino vaya a Jerusalén, porque estaba establecido de acuerdo a la Torá que todo hombre, todo varón tenía que estar en el templo al menos 3 veces al año. Entonces, la cuestión religiosa representaba un riesgo para el rey Jeroboam. Y el rey Jeroboam se le hizo muy fácil y dijo, bueno, yo voy a hacer unos ídolos para que estos hombres no tengan la necesidad de desplazarse a Jerusalén para fines religiosos. Entonces Jeroboam fue el responsable de conducir a toda la nación de la casa de Israel hacia la idolatría. Nosotros sabemos, de acuerdo a Éxodo 20, que Dios condena la idolatría. Es decir, Dios dice, tú no te tienes que inclinar ante nada que haya sido hecho en piedra, en madera, ante ninguna imagen. Dios condena severamente a aquellos que cometen idolatría. ¿Ok? Y eso está en la Biblia. Si tú, a pesar de que sabes que en la Biblia te prohíbe que tú le rindas veneración a una imagen o que le rindas veneración a un ídolo, si tú a pesar de eso tú lo haces, bueno, tú puedes hacerlo, por supuesto que sí, pero entonces no digas creer en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia lo prohíbe por completo, incluso declarando maldición hacia aquel que se inclina sobre una de estas imágenes. Dice, no te harás imagen ni semejanza, ni las honrarás, ni te postrarás ante ellas. Ok, entonces, sin embargo, Jeroboam, haciendo caso omiso completamente de este mandato divino,
conduce a todas esas 10 tribus a cometer el pecado de idolatría.